antes de pasar al podcast como tal, quiero platicarles. Pasó algo muy curioso y van a notarlo mucho en el podcast. Antes de empezar a grabar el podcast y todo esto, hacemos pruebas de video, pruebas de sonido, varias cositas. Es donde nos damos cuenta que los micrófonos que tenemos ahorita no son los adecuados para el exterior. Ya nos están por llegar los nuevos. Muchas cositas nos damos cuenta, pero todo funciona. ¿Sí? Se escucha el micro, se escucha cada uno de los micros, se ve en todas las cámaras. Grabamos con 3 cámaras en esta ocasión, se ve en todas las cámaras. Y este pasado, al momento de hacer las pruebas, hacemos las pruebas 1 hora antes normalmente. Hicimos las pruebas y todo estaba bien. 10 minutos antes de empezar a grabar, de ya sentarnos y decir, nos vamos, eh, los micrófonos dejaron de funcionar. O sea, se borraron completamente los micrófonos. Estuvimos configurando otra vez, reiniciamos el programa, reiniciamos la PC, no aparecían, sí detectaba la interfaz de sonido, que es esta. La interfaz detectaba el audio. Los micrófonos sí, sí, todos los audios entraban en la interfaz y en una mezcladora que tenemos, pero de la interfaz a la PC no pasaba nada. Eh, metimos otras configuraciones y todo esto, funcionó, se escuchaban los micros. Había una situación con mucho ruido de fondo, había muchísimo ruido de fondo. Entonces metimos algunos filtros a los micros, algunos efectos de filtro, reductores de sonido, compresores, etcétera, y hicimos pruebas de nuevo. De hecho, empezamos a grabar más tarde de lo normal y soltamos el podcast. 2 personas que estaban grabando, uno era Carlos Huerta, y el otro era Claudio, que si recuerdan de los podcasts anteriores, Carlos es el medium y Claudio es el cientólogo del espíritu. En ciertos descansos decían, es que no quieren que grabemos hoy, es que no quieren que grabemos hoy, es que no quieren que grabemos hoy. Y yo les decía, no, pues, pero ya estamos, pues vamos le dando, no pasa nada. Y le dimos y todos fue como, no, pues ya estamos aquí, pues le damos, ¿no? Y pues dimos así el podcast. Y curiosamente, al momento de revisar el video, el audio se escucha muy cortado, muy, muy cortado. Ya habíamos revisado los filtros de que no estuvieran de más. Se escuchan perfectamente. En grabaciones de pruebas se escuchan perfectamente. Pareciera como que alguien estaba jugando con la pausa y el play de los micros, de ta, 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 que se escucha cortado. También curioso, nada del ruido de afuera o gran parte del ruido externo, que era demasiado. Había una fiesta prácticamente en las casas de los lados. No se escucha. Nosotros no nos escuchábamos de yo estar hablando aquí y la otra persona, pues ahí se ve, ¿no? A un ladito de mí, no nos alcanzamos a escuchar entre nosotros. Pero en el audio se escucha bien, pero se escucha cortado. Y oh sorpresa, cuando de 3 cámaras, ninguna se ve. Se ve una y a medias. Entonces no van a ver video en este podcast, no se ven, o sea, es muy oscuro, tenemos luces, tenemos todo, es muy oscura la imagen y 2 cámaras, a pesar de que en el programa de grabación se veían, en las pruebas se veían, al finalizar no se ven, no, como si no hubieran existido esas cámaras. Posterior a la grabación hicimos como otra prueba, a ver si pues no nos habíamos equivocado nosotros, que hubiera sido un error humano. Perfectas las 3 cámaras, los 3 cambios de cámara, perfectos. El audio, no perfecto, pero sí mucho mejor de lo del podcast. Entonces, la plática estuvo buena. eh, por eso no quiero dejar de subirlo. Voy a hacer lo mejor que pueda con el audio. Vas a escuchar mi mejor edición de audio con respecto a lo que tenemos. Esperamos ya con los nuevos micros pues mejorar un poquito. Vamos empezando. Entonces
queremos ir mejorando, pero quería comentarlo antes de que escucharan el podcast. Curiosamente, dos personas que en sus posturas u opiniones son como las más conectadas a este mundo espiritual, estuvieron diciéndonos durante casi toda la grabación, porque hacemos descansos para que el agüita, que levantarnos un poquito de la silla, etcétera. En cada descanso estuvieron diciéndonos, es que hoy no quieren que grabemos. No nos importó y ahí está el resultado. No hay cámaras. De hecho, los últimos 5 o 10 minutos del podcast, todos los micros se apagaron. No se escucha absolutamente nada. Entonces es probable que el final cierre muy abrupto. Ya es la despedida, donde yo los invito a participar, donde los invito a que nos pongan temas, donde los invito a seguir las páginas, agradezco a los invitados. Gran parte de ese último mensaje de despedida, todos los micrófonos se apagaron. No detectó absolutamente nada el programa. Y les hablo de que reiniciamos 3 veces la computadora, reiniciamos como 5 o 6 veces el programa, buscamos si no había alguna actualización, si no había algo, nada, todo falló 10 minutos antes de empezar a grabar y durante la grabación. De cualquier forma, muchas gracias por estar aquí, gracias por escucharlo, lo van a escuchar con lo mejor posible y es el resultado de este último. No quiero no subirlo, quiero que lo vean porque pues podemos atribuirlo a un error humano, a un error de, pues sí, de sistema, falla al final, o ustedes deciden, lo atribuimos a algo místico, algo espiritual, de veras no querían que grabáramos, quién no quería que grabáramos, no lo sé, espero en el siguiente episodio pues desmenuzar un poquito esta parte, a ver si ya lo hacemos en vivo, a ver si no, no sabemos todavía, pero está interesante, por eso sí quiero subirlo, por eso quiero que oigan, si se alcanzo a rescatar alguna imagen pues la voy a poner, si no pues ahí van a ver lo mejor que pude hacer, ¿sí? Con el material que tengo. Obviamente se pueden hacer miles de cosas, pero quiero mantener lo más puro posible esta parte para que les llegue casi tal cual lo vivimos nosotros, ¿no? Si se escucha algo de fondo, si se escuchan cosas, que ustedes puedan escucharlo tal cual está, ¿sale? Disfrútenlo, los dejo con el podcast y cualquier comentario o opinión es bienvenida. Pronto las excursiones, perdón, pronto. Estén atentos y esto es Miravalle Paranormal. Hola, ¿qué tal amigos de Miravalle Paranormal? Volvemos con el podcast en esta segunda edición, tercera parte del tema. Vamos a continuar ahorita con las preguntas que nos mandaron ahí en la página de Facebook. Las vamos a estar contestando desde el punto de vista de los creyentes y desde el punto de vista del no creyente. La vez pasada teníamos 2 no creyentes, hoy no pudo venir uno, viene nada más uno solo, pero nos vamos a presentar rápido por si no han visto la primera y segunda parte para que la vean, está muy interesante. Nos presentamos rápido, de este lado. Salvador Servín, cientícero. Claudio Mauri, espiritista científico de investigación. Carlos Huerta, médico. Francisco González o Pancho, católico. Muy bien. Entonces empezamos con las preguntas. Van a tener 1 minuto para contestar. La pregunta del lado de los creyentes que es Claudio, Carlos y Pancho. Y 1 minuto para contestar del lado del no creyente en este tema de las energías, que es primera pregunta de mi público. ¿Por qué puedo escuchar voces que me advierten algo y yo está volviéndome loca? ¿Quién quiere empezar? Creo que eso maneja un punto más un tema de Yo, ok. Esto no es más que un tipo de mediunidad que popularmente la gente, dependiendo de la ciencia que practique o la religión que practique, unos la ven bien, otros la ven mal, otros la ven normal, pero no es más que la información que una energía alerta
te traslada para que tú la manifiestes, ya sea por sueño, por oírlo, por verlo. Eso no es más que un tipo de mediunidad que esa persona tiene. Lástima que no tenga la capacidad de aceptarlo y de escucharlo como debe ser para ver verdaderamente esa energía que le está pidiendo. Bien. Pues escuchar voces no es más que la interpretación de nuestros pensamientos a través de un tono de voz imaginario que creemos que existe. Son recuerdos, son ideas, son sugestiones, dependiendo de lo que nos estén diciendo, por así llamarlo. En nuestra cabeza pueden ser la voz de una madre, un padre, un abuelo, una abuela, que dependiendo de la actividad que nos esté visitando, puede ser también que se contraponga contra nuestras opiniones. Por ejemplo, un caso muy claro es cuando es fin de semana y hay personas que dicen que no pueden descansar, que por más que quieren dormir, se tienen que parar temprano y no recuerdan que de chicos les llegaron a decir, párate porque si no eres un flojo. Entonces realmente es un choque de opiniones y de pensamientos propios. ¿Alguien quiere agregar más? Pregunta 1, contestada. Vamos con la segunda pregunta que dice así. ¿La energía de mi pareja me hunde o me impulsa? Yo Muy bien. creo que parte del el tema de las parejas, de cualquier aspecto, o sea, seas creyente de energía o no seas creyente de energía, creo que es un porcentaje de trabajo en equipo, ¿no? Independientemente de que sientas o no sientas, pero sí afecta el que tu pareja como tal tenga una energía totalmente diferente, afecta porque tu rendimiento como pareja no va a ser la misma. De igual manera, si tu pareja es demasiado energética y tú no, te va a estar comiendo, te va a estar comiendo, te va a estar comiendo. Creo que debe de haber un balance, como seas creyente o no seas creyente, que sean responsabilidades, en cuestión de energía, en cuestión de todo. Creo que no te puedo decir que 50 y 50, pero sí debe ser un porcentaje gradual para llegar al 100% de tu pareja. Las energías en este aspecto, en esta pregunta en específico, no tienen nada que ver desde el punto de vista científico, tienen más que ver con las ganas de querer hacer las cosas. Yo no puedo decir que, ay, es que mi pareja está negativa, que entonces pues, no me dan ganas de ir a trabajar, es que mi pareja está negativa, que no me dan ganas de hacer limpieza. Tiene más que ver con actitudes de saber elegir una pareja, que realmente también tengamos unos metas y objetivos. Si yo tengo metas claras, objetivos claros, no importa que tenga o no tenga pareja, no importa que crea o no crea que tenga energía positiva o negativa, depende más de lo que yo quiero y lo que plasmo y negocio con mi pareja, los no negociables, para poder trabajar en una meta en común. ¿Quieren agregar más? No, para la ciencia que nosotros practicamos, sí influye mucho la energía. De hecho, se hace un análisis espiritual de ambas bóvedas, de las dos personas, para ver si verdaderamente son afines en común energéticamente, y en ese caso se le coloca un espíritu de mayor jerarquía, el cual es el espíritu responsable de la vida matrimonial de esa pareja. Pregunta número 3. Yo creo en Dios, pero entonces, por lo que dicen, Dios también es energía. Desde el punto de vista como medio, para mí Dios es todo, no nada más energía. O sea, es materia, es energía, son las moléculas, todos somos parte de Dios. Entonces, pues, sí es energía, pero no nada más energía, no se limita solo a energía. Desde el punto de vista científico, no recuerdo bien el autor psicológico, realmente Dios está en nuestra cabeza, o sea, Dios somos nosotros, pero también nosotros somos nuestro propio diablo, por así llamarlo. Nosotros lo que pensamos lo materializamos, no podemos hacer lo que no pensamos, por lo tanto,
la deidad queda de un lado secundario cuando te aferras a tus ideas y te propones hacer las actividades, fijas metas, lo calendarizas, entonces tienes un propósito con un plan de acción. Entonces, que las cosas te salgan o no te salgan son circunstancias que todos tenemos en la vida. No puedo decir, es que me fue mal porque Dios hoy no me amaneció. Levántate temprano para que Dios te ayude, es más, realmente el ayúdate y que yo te ayudaré. ¿Algo que agregar? Para nosotros, la ciencia que practicamos, Dios como tal lo ha inventado el hombre. Es la energía que ha creado no solamente el planeta Tierra, porque el hombre, por ser tan poquita cosa dentro de este magnífico planeta, no nos damos cuenta que esa energía universal no solamente creó al hombre, a este planeta Tierra, creó a todas las latitudes de todos los planetas universales, y la evolución espiritual que cada espíritu encarcelado, después espíritu liberto va teniendo, va llegando exactamente a volverse esa energía que un día fue, se trasladó y se transformó y volvió y regresó a su estado natural. Vamos con otra pregunta. Aquí va, ya que estamos hablando de Dios, dice, puedo desarrollar mi creencia en Dios a partir de un dolor profundo, pero ¿por qué a partir del dolor y no de una buena experiencia? Eso me gustaría hacer un hincapié muy bonito. Aunque nos duela aceptarlo, se evoluciona, se transforma a través del dolor. Pues ese dolor, el que lo vive y lo metaboliza como enseñanza, ese dolor queda marcado para toda su vida, pero como una cosa positiva, como una enseñanza. Cuando ese dolor lo reviertes en agresividad, en negatividad, lo vuelves a repetir, y son las famosas familias, personas que en mi familia siempre a todo el mundo le pasa lo mismo. Es que ya sea yo o ya sea mi familia, estamos repitiendo el error y no lo hemos corregido como enseñanza. Por eso es que se evoluciona con el dolor. Yo no creo que el dolor nos haga creer en Dios. Si fuese así, todos los que han caído en la cárcel o han tenido experiencias pues, traumáticas en valles emocionales, saldrían creyentes. Estamos hablando que al 99.99% de las personas en el mundo nos han pasado cosas malas a diferentes niveles. Entonces, quiere decir que con base en eso, tendrían que ese mismo 99 resurgir como creyentes, y lo cual no pasa. El ejemplo está que luego los ladrones desde la cárcel siempre se encomiendan a la Virgencita para seguir robando. Entonces, no creo que el dolor sea un aliciente. Sí creo que a algunas personas como un opio les sirve, pero no es una regla general. Creo que en cuestión de que dice de que en la cárcel el dolor y todo eso, creo que el 99% de la gente que está en la cárcel es por algo. No creo que lo haya hecho por base al dolor, en base a lo que él sintió en ese momento. El tema principal, o yo creo, es el tema de la fe. Como lo dije al principio, el fe mueve todo, y ya tú sabrás lo que quieras pensar, ¿no? Si es un tema de creencia, de un Dios, del Big Bang, o lo que quieras creer, creo que es la fe lo que te está pidiendo, independientemente de lo que suceda. Y como él lo dice, que si él no es creyente, si no se basa en números, en matemáticas, él mismo está creyendo en algo, y creo que ahí tenemos ahí como la divergencia. Viene pregunta dirigida para el no creyente. A ver, ¿por qué cuando se quema una iglesia a un santo en específico no le pasa nada? Con el fuego, en este caso. Ok, habría que examinar directamente el caso muy en específico, porque influyen muchas cosas. ¿Qué es lo que generó la combustión? Evaluar de la estatua, imagen, lo que sea, de qué estaba hecho, si estaba recubierta, si no estaba recubierta,
a qué temperatura máxima llegó a estar el inmueble, si dependiendo de la iglesia, hay iglesias hechas de piedra, hay otras que están más acabadas en madera, que pueden ser más flamables, tiene mucho que ver con ciencias, con términos y cuestiones químicas. Entonces, más bien aquí habría que analizar qué caso muy puntual y hacer un análisis con el espectrómetro. Ok. ¿Quieren agregar algo? Te la compro. Te la compro perfectamente, ¿no? El hecho de que puede ser que la figura, que lo analices y todo, pero es el tipo de caso que independientemente de lo que sea, van a decir, no, no es cierto, es por esta situación. O sea, no hay una explicación para todo, pero en base a la investigación. O sea, no, ¿por qué no se quedan en esa parte de decir, bueno, pues es por fe, ¿no? Es porque es muy poderoso el santo, no sé. Se me hace muy curioso siempre ese que siempre explican que hay algo atrás de. Este algo atrás de es exactamente lo que nosotros damos la explicación, que exactamente detrás de esa imagen, que no es más que una imagen, hay una gran fe, que es fe de toda una cantidad de energías que pululan alrededor de esa imagen y que energéticamente en medio de un en ese instante, todas esas energías están pululando alrededor de ahí y le demuestran a todo lo que sucede alrededor de que ese santo es milagroso. Ok. Va otra dirigida. El científico espiritista habla de ver, oler, sentir. ¿Se puede tener todas las habilidades juntas? Una muestra de ello fue nuestro magnífico y más grande medio que ha tenido la historia. Jesús de Nazaret fue el medio más perfecto que a través de su gran espiritualidad tuvo la capacidad de demostrarle durante todos estos siglos de lo que es capaz un ser humano teniendo una mediunidad responsable. Nos quedan dos preguntas nada más. Vamos a leer y ahorita vamos con la siguiente dinámica. La siguiente dice, sin Dios, ¿de dónde sacas tus valores? No creyente, por favor. Ok, sí. ¿De dónde sacas tus valores? Pues al final la ética y la moral son filosofías desarrolladas por hombres en la Grecia antigua, que la finalidad era que las sociedades se comportaran. Hoy por hoy, en un particular punto de vista, yo creo que la religión y todo ese tipo de cuestiones de ética lo que generan es que la mayoría que no son tan favorecidos tengan una limitante para no agarrarse en armas y hacer un baño de sangre, tienen los medios y las capacidades que controlan los capitales. Porque es la ley de las hormigas. Si las hormigas tuvieran propias, que son la mayoría, pues acabarían con el 1% que tiene aglomerado todo el capital o el 90% del capital del planeta Tierra. Los valores como tal son dependiendo del lugar donde se pone de manifiesto ese valor. En un país latinoamericano, un hombre que le es infiel a su esposa o tiene 3 o 4 mujeres es un hombre infiel. Los países árabes, el hombre que tiene mucho dinero tiene 10 mujeres. Entonces, el término de valores influencia más bien en el entorno donde se manifiesta ese tipo de valor. Más bien los principios que tiene uno como ser humano también son muy relativos, porque hay quienes vienen a evolucionar a la Tierra en un medio hostil donde no hay ningún tipo de valores y esa persona sobrepasa todo ese medio ambiente donde nació, pero no fue más que por la evolución espiritual que él traía a la Tierra y lo demostró sobresaliendo a todo ese medio social hostil donde le tocó nacer. ¿Alguien quiere agregarlo? Vamos con la última pregunta. Dice,
¿qué tengo? A ver, voy a tratar de contextualizar porque está escrita un poco rara. Dice, mi pregunta es, ¿qué tengo? Porque puedo ver cosas al futuro y sentir cuando alguien muere. Es que no soy normal. Que tiene tremenda mediocridad. Simplemente lo único que dependiendo de la familia, la religión, la ciencia, la sociedad en la que haya nacido, se le vea mal, se le vea bien, se le ve normal, lo llevan con no sé quién para que le hagan un exorcismo, para que le quite ese maleficio, a otra se lo celebran, a otra le dan la verdadera valor que tiene esa persona, porque esa persona lo que tiene es una tremendísima mediunidad que está tratando de comunicarse todos esos espíritus desde muy temprana edad con ese tipo de información. Pero eso no es otra cosa que tiene una felicitación para esa gran mediunidad. Desde la parte científica creo que faltan pruebas. Yo opino que no hay una verdad científica acerca de que realmente lo que está viendo es el futuro. Sí creo que es el cúmulo y el conjunto de sus pensamientos, con sus ideas y sus creencias que juegan en el subconsciente, que al final, cuando lo hacemos consciente al despertar, le tratamos de dar una explicación que cuando pasa un suceso decimos, es que yo soñé esto y por lo tanto pasó lo otro, entonces, wow, soy vidente, pero realmente no hay una evidencia que tú digas, mira, yo soñé que va a pasar esto de color así, a tales horas, a tal momento, para que realmente pueda decir que ve el futuro. Y cuando sucede, porque sucede, lo expone, lo dice, lo comunica y sucede, ¿qué explicación le dan? Pues todavía falta mucho para que la No. Bueno, la ciencia. Pero cuando te enfrentas a ello, que tú dices, fulanito soñó que Claudio se iba a morir y Claudio se muere exactamente con todos los términos de lo que él soñó y dijo, ¿cómo ustedes le dan? ¿Qué explicación ustedes le dan ahí? Ahí es donde verdaderamente ha comenzado la revolución científica y espiritual de muchos fenómenos que antes no se tomaban en cuenta y ahorita muchas ciencias en el hoy están luchando por crear aparatos, utilizar a medios que han demostrado que existe algo más de lo que hace 2000 años no se podía ni siquiera no probar, porque está escrito en la Biblia que un soplón y ya dio vida. Y ahora tú me vas a decir, hombre, hace 2000 años que entre el óvulo y el espermatozoide eran los que iban a fecundar. Imposible. Pero 2000 años, 23 después, le puede decir un hombre, ¿no? Es que el óvulo, el espermatozoide, al fecundar, Entonces, científicamente nosotros le decimos que sí, pero le damos ya más bien la explicación científica espiritual de ello. Pero verdaderamente ya hoy muchos grandes científicos están enfocados en la ciencia espírita, que al final será la que salvará al mundo futuro para que se acabe todo lo que hoy sobre la faz de la tierra está sucediendo. Toma la cachito. ¿No? Como retomo la parte donde dijo que hace 2000 años no había una explicación, quizás dentro de otros 2000 la haya. Mientras tanto, ahorita vamos a creer en esos dogmas y en esas cuestiones pues, creyentes. Ok. Bueno, yo quiero plantear algunos temas aquí, aprovechando que están todos. Estuve leyendo algunas notas, noticias, etcétera, y me parecieron curiosos algunas situaciones que vienen con él. Por ejemplo, una persona que está enferma, que tiene cáncer, que no se puede mover, etcétera, etcétera, ¿no? Alguna enfermedad crónica grave. Esta persona decide ir con un sacerdote, papa, con un señor cura, con un cardenal, etcétera, o con una figura religiosa importante. Le conceden te voy a dar la bendición, te voy a ungir lo que se tenga que ungir, etcétera, etcétera. Y de repente, como por arte de magia, esta persona puede caminar, se le va el cáncer, la enfermedad crónica, pues resulta que no era crónica, se levanta, se acaba todo, no va a estudios y ya no aparece nada. Porque, o sea, ¿qué pasa ahí? Si es magia, si es milagro, si es misticismo, es algo científico, es el cuerpo reaccionando por sí solo,
¿Qué pasa? ¿Qué hay en ese tipo de situaciones? Mira, hay ciencias o pseudociencias, podemos empezar a partir desde lo de la metafísica, que la mente la haces materia, al final somos materia. Yo creo que si fuese tan fácil como ir con papa, un exorcista, para curar todo este tipo de enfermedades, las personas que tienen los vínculos, pero que padecen muchas enfermedades a veces muy raras, digo, no excluyo a los que tienen menos ingresos, pero me enfoco a ellos que tienen esa capacidad de con una llamada, ¿no? Hablar con el presidente de X país, ¿por qué no se cura? O sea, ¿por qué no van con estas personas que tienen esa capacidad y quitando de lado, que es el factor dinero, decir, es que tienes que viajar a Cuba, es que tienes que bajar al Vaticano? Entonces sabes que para los que tienen dinero, pues no es problema. Y a pesar de eso, a los ricos, a las personas pudientes, se les siguen muriendo familiares, siguen haciéndoles personas con enfermedades súper raras, súper incurables, y no pasa eso. Y los que se curan. Sí, claro, al final es una estadística, pero si la ciencia dentro de la creencia y de las religiones de la energía fuera 100% confiable, entonces todo se curaría. Entonces, esa es la parte en donde, entonces, ¿cómo es que no aplica? O sea, los que no se curan es porque no se quieren curar, no tienen la fe suficiente para no curarse. La pregunta es clara. Y los que se En los curan. casos que sí, ¿por qué? Insisto, la ciencia todavía faltan muchas cosas por develar. Como ya habíamos mencionado, hace 2000 años no teníamos una explicación, ahora sí, quizás dentro de otros 2000 la tenga, hoy no la tengo. Quiere decir que ya está entendiendo que la energía existe y que existe la posibilidad de que el mal llamado milagro sea, en la religión que sea, en la ciencia que sea, una energía superior, una energía sana, que al entrar por la base del hipotálamo de cada ser humano, al materializarse, se materializa en cada una de esas células de ese órgano lastimado, enfermo, y lo que hace es hacer una cura psicosomática sobre cada una de esas células que tiene su organismo dañado, y es entonces donde en cada ciencia, en cada religión que exista, el famoso milagro. Exactamente el mismo mecanismo sería cuando te hacen un maleficio, una brujería. Exactamente el medio emana una energía con una lesión que aún mantiene como espíritu en el espacio y entra a través de la base del hipotálamo de ese organismo. Ese espíritu nadie fue borracho, se dio un infarto, lo que haya sido, somáticamente comienza a tener una lesión que clínicamente el médico no la encuentra, pero somáticamente se empieza a reflejar la enfermedad que él tiene. Y es ahí donde, desgraciadamente, pues por ejemplo, si el espíritu que le influencia murió de un infarto, él no tiene organismo para poder soportar un organismo con un corazón y provoca que esa persona fallezca. Es de ahí que de la noche a la mañana esa persona, tú la ves que era un hombre de bien y de repente se volvió un borracho. Estamos hablando a través de una enviación, exactamente lo contrario del mal llamado milagro. Al final, las dos cosas es lo mismo. Cuando en la puerta del hipotálamo no tenemos, llamémosle como le llamemos, ángeles de la guardia, espíritus de protección, el guardián que tiene que estar resguardando nuestra existencia, si tú no te pones en función de ella, ponte en función de todo lo que pase, va a entrar a tu empresa, va a salir y va a hacer en tu vida lo que quieran. Eso es exactamente lo que hoy le pasa a la humanidad por el desconocimiento de la vida espiritual y no conocer qué es lo que ocurre en su sociedad paralela espiritual. Por eso hoy la vida de este planeta está como está desde el comienzo de la unión de una hembra y un macho. A partir de ahí comenzamos en la desgracia que hoy sobre la faz de la tierra, que es a donde se viene a transformar positivamente, estamos creando toda la desgracia social que existe en cada punto sobre este planeta. Vamos a hablar de lo importante que quiero evitar el micrófono. Yo, Carlito, A ver.
¿Por qué alguien con una enfermedad crónica o lo que tú quieras que de repente se cura por... Entonces, mira, vamos a ponerle así. Sí, Yo tengo una pasión. Creo que ahora sí que dice, el dicho, como dice el dicho, no recuerdo el dicho. Pero hay un dicho que va, creo que es un punto que ya ha reiterado. Es como el tema de la fe. Él comenta un tema, Salvador, es que si no tienes tanta fe, te mereces, creo que es algo inmedible. ¿Por qué? Porque sería ilógico de mi parte decir que es medible y no creer en los números, no creer en la ciencia, ¿no? O sea, es muy tonto de mi parte decir eso. A lo que voy es inmedible, no puedo decir, es que a él le faltó más fe para procesar, o trae historia atrás, por lo tanto, Dios, ¿sabes qué? Quedó. Creo que es inmedible, solamente es un tema de fe y pues pensar, ¿no? En un futuro, el decir, me voy a sanar. Creo que lo veo de la opción de la versión católica, que es esa. No hay manera de medir, ¿no? Desgraciadamente la religión católica como tal, sí tenemos ahí nuestros antibatas y todo eso. Lo que dice él de pues, una cuestión de dinero se puede hacer. Digo, si fuera eso, yo creo que ningún papa ahorita estuviera. Si es una cuestión de dinero, estamos hablando que es el Vaticano es el país más pequeño del mundo y es el de los más ricos del mundo. Yo creo que el papa no se pagaría, simplemente, ¿no? Entonces, es curioso eso, pero... Fíjate, perdón, y esta es una frase muy célebre y muy errada. Dios. Hay una frase popular que dice, Dios es tan hermoso que siempre perdona. Los hombres algunas veces, mas las leyes naturales nunca. Y no me voy a ir a hablar a ninguna ciencia ni ningún materialismo, voy a hablar a la Biblia. Ojo por ojo, diente por diente. Significa que la ley natural no perdona. Y si tú me diste una patada en la canilla, hasta que tú no la vivas, y es ahí donde se evoluciona, se transforma con el dolor. Este ejemplo que pone también la sección anterior. Hasta que tú no vivas el dolor que tú provocaste en un momento de la vida actual o vidas anteriores, ese proceso karmático lo vas a repetir hasta que tú logres entenderlo, metabolizarlo como conocimiento, y al transformarlo te vas a dar cuenta que nunca más en la vida nadie te va a dar una patada en la canilla. Y es ahí donde, ¿por qué a mí siempre me pasa lo mismo? ¿Qué has aprendido del me pasa lo mismo? Porque en una familia se repiten patrones sociales. ¿Cuánto esa familia ha dicho, hasta aquí voy a seguir yo con este tipo de tendencias? Esa es la explicación. Las leyes naturales no perdonan. A ver, ustedes, entiendo todo este tema de las energías y todo este rollo, pero no sé, ¿creen en fantasmas? ¿Han visto? ¿Han escuchado algo de psicofonías? Cosas así, ¿se les da, no se les da? ¿Es para unos? ¿Tiene que ver con la religión o no? Que lo platique el medium primero, creo que es el más interesante. O el más experimentado en esta masa. Nada, ¿no? Claro que sí, obviamente. Mira, yo no los diría fantasmas, porque al final es un espíritu, sobre el cuerpo físico en el cuerpo. O bueno, puede estar tranquilo en esta misma dimensión, pero sigue habiendo un espacio de acumulación, podemos decirlo, en el cual podemos tener cierto contacto con ellos. Va, que es un ser querido que falleció. Normalmente, para los que yo he tenido experiencias,
siempre son dentro del mismo árbol. Contacto y normalmente es para, como lo dice nuestro querido espiritista, claro, más fácil. Te quiero decir que era, pero bueno. Entonces, como lo dice Claudio, para mí es esta persona que está en tu árbol genealógico, si viene a contactarte es porque te viene a ayudar a entender algo que necesitas transformar, que necesitas aprender, que necesitas transformar, lo quieran ver, para que no se siga repitiendo el patrón. O sea, no sé si hay el mismo ejemplo, si hay un borracho, llega un punto en el que ya no es sano para el árbol genealógico, entonces es momento de hay alguna generación que lo tiene que hacer. Entonces es cuando últimamente hay necesito que ya pasé por ahí, que ya tengo el conocimiento con mi ser, ya te puedo pasar. Te voy a hacer el paro, te voy a mandar mi información para que tú transmutes y tanto tú puedas ayudarte en el a soltar esta parte como todo el árbol que se sana. Para nosotros el fantasma, perdona que me diga, el fantasma no es más que dependiendo, es una mediunidad. Quien ve un fantasma no es más que una mediunidad. ¿Qué cosa es un fantasma? Depende de mi vida imaginativa, así mi mediunidad va a ser quien va a reflejar el tipo de forma con que tú vas a dar la manifestación. Por ejemplo, si tú no crees en los espíritus, yo creo que un fantasma, y hasta a veces la mantita así blanca y volando. Es que depende de la vida imaginativa de cada quien. El matemático, por ejemplo, a él le van a dar, él dice que él es ateo, por supuesto, él es ateo, gracias a Dios, porque cuando él saque sus conclusiones, sus espíritus de protección, los espíritus que quieran comunicarse con él, le van a dar toda la información de manera matemática, porque al final el espíritu liberto, cuando tiene la necesidad de manifestarse a través de Dios, a través del que cree, a través del que no cree, él busca un mecanismo necesita dinero, saca tal cuenta, nada más. Busca exactamente el mecanismo psíquico de cada quien para llevar a cabo la manifestación que él necesita dar. Creas o no creas. Esa es la gran inteligencia que tiene la vida espiritual con nuestra ignorancia del mundo espiritual. Que en el instante en que poco a poco vayas entendiendo cómo realmente, como hoy muchos científicos, muchos médicos, muchos psicólogos, muchos psiquiatras se están enfrentando no al paciente, se están enfrentando al karma, que yo le hice algo y él tiene que darse cuenta que la pelea no es conmigo, es con este maravilloso espíritu que en el ayer yo le hice daño y hoy viene confundido en contra mía, que eso no es más que la palabrita que ahorita está de moda. Porque si recordamos, nada se pone de moda por gusto. Se está poniendo de moda la palabrita como chistecito. Es el karma, pero no es más que la deuda que tenemos todos los que vivimos sobre la faz de la tierra con nuestro pasado. Vale. Con base en eso, y un ejemplo, espero que no sea muy extremo. Los niños que hoy padecen cáncer, con base en lo que acaban de decir, quiere decir que en una vida anterior fueron lo suficientemente malos para que en esta que nacieron tengan que sufrir a través de esa enfermedad y purificarse de algo que ni siquiera están conscientes. Y al mismo tiempo, esta enfermedad lo que viene es a purificar a la familia que también lo padece. Entonces, desde ese principio, entonces no tendríamos que llevarlo al hospital. Ah, nació con cáncer. Ah, pues que le dé hasta donde le dé. Ah, le dio a 6. Vámonos, el que sigue, a hacer más chamacos. El día que entiendas al mundo del espíritu, entenderás
por qué suceden las cosas sobre la faz de la tierra. Hasta ese momento siempre lo verás con algo malo. Y por ejemplo, si ahorita yo te afirmo esa frase, no solamente tú te vas a ir satisfecho con la frase que acabas de decir, mas yo no lo voy a afirmar ante toda esta hermosa persona que nos está escuchando, porque la inmensa mayoría de quien escuchó esa frase, mucha gente se va a sentir con el dolor de que, ¿por qué me vas a estar diciendo que a través de ese dolor yo voy a cambiar? Pero increíblemente, a través de ese y otros muchos dolores, nos podemos dar cuenta de cuántas cosas hemos transformado en nuestra vida a partir de un cáncer de un niño, de un cáncer de un adulto, de un cáncer de mamá, porque muchas familias han logrado restaurarse familiarmente después de haber sido todos peleados a través de una situación dolorosa en un núcleo familiar. Y a partir de ese instante, ese problema karmático que quizás tenía esa familia transformó todo el estado psíquico erróneo que tenía toda esa hermosa familia. Lo que es un tema tan delicado que para platicarlo tendríamos que hablar personalmente con la persona a la que está viviendo el dolor, porque ella sí va a entender quizás lo que le podamos explicar. Quien no vive en carne propia una situación como esa va a tornar su manera de pensar con el estado psíquico en el que él se encuentra. Este es un desgraciado, ¿cómo es posible que me venga a decir que está bien que mi hijo tenga cáncer? Quizás el que tiene cáncer, su hijo, y tiene un poquito de conocimiento espiritual, se va a dar cuenta de lo maravilloso que ha sido el aprendizaje que ha tenido a partir de que sucedió ese evento. Pero ya te digo, es un tema que tiene un hito así muy delicado, donde verdaderamente para hablar exactamente de esos dolores tan delicados que tiene la vida, sería ya más bien hablarlo personalmente con alguien que esté viviendo una emoción de esa grandiosísima experiencia. Creo, digo, apuntando un poquito a ese tema, creo que no toda la gente está lista para eso. No. Y ese es el gran problema. Creo que es el primerísimo problema, ¿no? El decir, me llega mucho a la mente cuando fallece alguien que llega así, sigo con, siento tu dolor, ¿no? Es como, es más falso que nada, ¿no? No puedes decir que sientes el mismo dolor que de una persona que acaba de fallecer, ¿no? O el sentimiento de un familiar, un hijo, un papá. Es un poquito más complicado. Obviamente el medium sí siente, pero para una persona que es un poquito escéptica en ese aspecto, creo que es muchísimo más complicado, ¿no? Y tocando el tema de decir, les explico por qué su hijo tiene cáncer de 3 años. Probablemente si no están apegados, familiarizados con el tema, es un puñetazo en la cara, ¿sabes? Sí, decir, oye, ¿por qué me dices que está pasando eso? Digo, no lo decíamos a nadie, pero es un tema muy delicado. Es una línea muy delgada entre ahí me nutean, ser un hijo de puta o ser la mejor persona. Sí, no la muteen. Ahí te va. Te va a platicar una experiencia. Me gustan esas experiencias. Un proceso que yo viví, tuve la fortuna de acercarme a una asociación de niños que tienen trabajar muy de cerca con una familia que el universo nos acercó a ella casualmente muchos meses, 4 meses antes de conocernos, conocimos a la mamá en el curso. En el curso, ¿no? Conocemos a la mamá, estuvo con nosotros en el curso. Por hacer del destino, ella sale del curso, no continúa, y cuando pasamos el proceso de con una asociación, casualmente escogemos esa asociación. No recuerdo bien, pero tenía 5 hijos, de los cuales tenía unas gemelitas, unas 4, que tenían fibrosis quística. Fibrosis quística es una enfermedad degenerativa, mortal, prematura, etc.
¿no? Digamos que desde que nacen saben que no tienen cura, ¿no? Mínimo alcanza con bueno, podemos buscar la manera de sanarlo. Entonces, normalmente lo que buscan las personas, los familiares de personas que tienen esto es darles un estilo de vida, una calidad de vida lo mejor posible, ¿no? Para esto, exacto. Pero cuando nosotros la conocemos, solamente era un ambiente de niños con fecha límite. Pero cuando empezamos a convivir con estas dos niñas, fue muy interesante ver la forma en la que ellas vivían, la forma en la que ellas intervenían en la vida muy compleja, muy madura, muy con una tranquilidad, como déjate las ancianitas, con una sabiduría que cuando te decían las cosas, o sea, yo decía, ni yo a mi edad lo puedo entender como tú lo entiendes. Con nosotros nos decían, oye, y nosotros, no mames, mira el estrés. Pero ¿por qué le haces eso a tus pulmones? O sea, yo que tengo los pulmones dañados, que no respiro, porque normalmente así soy, me encantaría poder respirar con la calidad que tú respiras. Y tú solito te estás haciendo daño. O sea, para nosotros fue mira, no dejé de fumar, pero la verdad en ese momento sí fue un portazo. Y hacían bromas sobre la pues, hoy me siento bien y hoy quiero ir a la escuela, aunque mañana me va a morir, que quiero disfrutar día a día. No, por desgracia, fallece 15 días, 13 días, se van una tras otra, y fue súper fuerte ver eso, porque eran personas que para mí eran maestros en su comunidad, porque eran, no me acuerdo de qué religión, pero una religión en la que fueron un ejemplo para su familia nuclear, para su familia social, para su comunidad. O sea, de verdad era como, yo no entendía, como dicen, esta sabiduría que yo estoy enferma y todos, o sea, todos van a morir en algún momento. Simplemente yo tengo una fecha de caducidad más corta, pero esto me da la habilidad o la oportunidad de disfrutar la vida mucho. Para nosotros fue un putazazazazo, y de verdad era dejas de enfocarte en el y entonces, ¿por qué te dio esa enfermedad? Porque Dios, porque entonces una vida pasada. No, güey, no te enfoques en eso. ¿Qué puedes hacer con esto? ¿Y cómo puedes mejorar a esa persona, a su familia, a su entorno con esto? O sea, no te enfoques en, pobre, se va a morir la víctima. No, güey. O sea, ¿qué te está enseñando ella? O sea, ella viene como maestra, no te viene a sufrir. Y todas las personas que tienen, sobre todo a esa edad, son personas que vienen a enseñarte, pues. O sea, es más lo que tú vas a aprender de esa persona o de una persona que está en una revisión a ti, que lo que tú les puedas venir a enseñar, que los doctores les puedan enseñar. Nadie les viene a enseñar a ellos. Ellos te vienen a enseñar exactamente. Ellos vienen a que aprendas. Y ya, si tú no quieres aprender, pues vale. Yo tengo dos puntos ahí relacionados con Carlos. Una a mí de las cosas que me fascina, depende de que soy católico, creo en más cosas, pero es mi religión de cabecera, se podría decir. Tengo una frase que se dice, vive y deja vivir. El hecho de que tú no creas en lo que crees y todo eso, ¿no? Y tú organízate y tú haz tu vida y todo, ¿no? Y hablando del tema de Carlos, de saber que te vas a morir y ese tipo de estas personas que saben que tienen una fecha de caducidad, sí, es feo, pero pues todos lo tenemos, nada más ellos lo tienen un poquito más cercano. Creo que parte de cuando se relaciona el tema de la sociedad y el dolor que podría llegar a tener esas personas, creo que depende mucho de cómo tú sobrevivas a tu dolor. Voy a poner un ejemplo, mi señor padre
cuando empiezan a fallecer sus hermanos, él hacía bromas muy pesadas. Y jamás lo vimos llorar, derecho. Y hacía bromas que yo soy muy carreta, soy de mucho humor negro, me encanta, pero sí era como, wow, o sea, wow, pero era la manera de buscar, era su manera de decir. De hecho, cuando falleció mi abuela, sí fue de que llegaron amigos y, oye, ven, y todo, y así en el grupo de amigos fue de, pues para la otra vez tiempo de su mamá, ¿no? Y obviamente sí fue como, espérame, ¿no? O sea, qué complicado es eso, ¿no? Tenía un tío que estaba muy obeso y ese tío cuando fallece, parte de la del tratamiento que se le iba a dar en el cuerpo era cremarlo. Porque pues, obviamente por las magnitudes comunes y todo eso, no cabía en un ataúd, como tal, ¿no? Y entonces se nos le cuenta. Y mi papá decía, no, es que no lo cremen, porque va a durar un mes prendido. Entonces yo como que, wow, o sea, qué complicado, pero era la manera que nos pasan todo. Claro. Y mucha gente escucha, obviamente va a haber crítica y todo, pero mucha gente que está en ese plano no lo entiende, porque cada quien tiene una manera diferente de... el tema del dolor lo percibo igual que el fe. O sea, cada quien tiene su fe y cada quien va hacia donde quiere ir. Si a ti te duele de una manera, probablemente a él no le duele de la misma manera, a él no. Digo, probablemente el que fallezca una madre puede ser para mí muy diferente a él, o a él. Solamente es saber cómo ese dolor, retomando lo que dijiste, me lo va a quedar muy grabado, la evolución que tú tomas para que ese dolor o te dé para arriba o te dé para abajo. Tú decides. Y dependiendo del país donde naces. Porque ¿cuántos países en tu religión, en tu forma de vida, se llora cuando naces? Y te diviertes, bailas, haces un gran evento cuando falleces. Entonces es ahí donde verdaderamente, sin ofender a ninguna religión, hay gente que se pasa la vida diciendo de que vamos a no sé dónde, que la no sé cuánto, y cuando fallecen es una lloradera, es una gritería. A mí, por ejemplo, cuando falleció mi señora esposa, la gente me dice que ¿por qué no la velé? Yo le dije, yo la velé durante 2 años. El que no fue a la casa a visitarla, se perdió el velorio. ¿Por qué? Porque en el instante en que estuvo ella desde las 7 de la mañana a las 4 de la tarde, que ¿por qué no la tapaste? Porque para mí no estaba muerta, porque la gente no se muere. Estaba el cuerpo acostado ahí y yo no iba a perder la oportunidad de que en todos los trámites que yo iba y venía, yo iba, le daba un besito y le decía, amor, ahorita vengo, voy a tal lugar. Iba y venía y todos mis sobrinos se quedaban así diciendo, ¿qué onda? Es que para empezar aquí nadie se muere, simplemente transformamos nuestra existencia. Y entonces, ¿cómo es posible que tú tengas y que una creencia, una fe, no sé cuánto, sin tocar ninguna para no ofender a nadie, y cuando te enfrentas a ella, se arman unos shows? El primer show que a mí no me agrada es el velorio, porque la gente va a los velorios a contar chistes o a ver el hermoso cadáver. Como yo a la gente le digo que les regalé un recuerdito. ¿Con qué recuerdito le puse yo? ¿Qué foto? El día que ella se hizo novia mía y me regaló una foto. Este es el día más maravilloso de mi vida y el recuerdito más grande que yo le puedo dar a todo el mundo es la foto que cuando nosotros nos hicimos novios. ¿Tú crees que la gente iba a ver bonita a ese cuerpo que 5 minutos antes estaba acá, o que no sé quién la maquilló? ¿Quién la va a maquillar? ¿Quién va a maquillar a un hermoso cadáver mejor que ella misma? Entonces, para ese show, yo no lo permití, y a las 4 de la tarde, cuando vinieron por ella, los del servicio funerario estaban fascinados porque nosotros estábamos haciendo una fiesta. Pues claro que era una fiesta porque verdaderamente se había terminado su agonía, su experiencia, su enseñanza sobre la faz de la tierra. Y ahora le toca transmutar con energía y libertad a donde tenga que transmutar. Y entonces la gente a veces te toma como loco, pero yo vivo muy feliz, muy contento, porque el que no estuvo 2 años en el velorio se la perdió. Entonces, como cada ciencia, cada religión, cada país toma la muerte de manera diferente, como te decía, los valores y los principios.
Aquí en México, yo tengo 4 amantes y soy un tremendísimo. Pero si yo soy el peque de Dubái, tengo 300 viejas y el hotel completo es mío. Yo en cada departamento tengo un amante. Y no son mis amantes, son mis esposas. Pero en el mismo país, o sea, si tú te pones a ver, si tú como hombre macho alfa tienes 4 amantes, no se ve mal. Sí, pero socialmente, no sé qué. Pero ¿qué tal si fueras una mujer que tiene? Pero si eres una mujer, entonces los amantes también tiene mucho que ver en principios sociales. De prejuicios sociales. Prejuicios más bien. Más que Prejuicios sociales. Sí, o sea, realmente- y la base de todos los prejuicios son los religiosos. Pues vemos, porque dependiendo de la religión, como él decía, dependiendo de la religión, Pues más bien depende de los factores sociales con que fuiste criado. claro, Porque desgraciadamente, por ejemplo, en el hoy de hoy, no solamente estamos hablando de la inclusión sexual, estamos hablando de cuántos hermosos gente prieta tenemos en este hermoso país y son mejores seres humanos que nosotros. Entonces, y es ahí donde nos llega. Hay sus excepciones. No se crean, todos se aman. Puede ser otra pregunta, porque si nos quedamos en una... Entonces, debo entender aquí que están diciendo, en general, no hay, bueno, a excepción acá un poquito, no hay cosas buenas y cosas malas. Hay causas y efectos de la situación. O sea, ya sea en esta vida, si recarnos, que entiendo que se crea en la reencarnación, o en el mundo después de la muerte, ahí pagas lo malo o lo que se lo malo. ¿que no viste la de Coco o qué? No, bueno, sí lo vi. Oye, una caricatura o la frase que dije la vez pasada. Nada es verdad, nada es mentira. Solo depende del cristal que lo miras. Así, claro. Sí, o sea, por ejemplo, para mí, en mi creencia, todos los eventos son críticos. Dice, depende del lado que veas, eso vas a ver. O sea, digamos, las torres gemelas, ¿no? Para la mayoría, digamos, para la mayoría del occidente, el evento fue catastrófico, muchas muertes, pero si te vas a la parte de la parte del Medio Oriente, donde eran los que casaron, ellos estaban haciendo una fiesta porque habían logrado algo muy cabrón para ellos. Entonces, así a la muerte, o sea, tú puedes venir a sufrir la muerte, se me fue porque culpa, porque celebrar su vida, o sea, güey, entonces acabó, pero no mames, estuvo muy chido, qué bueno. O sea, es como una graduación, güey. Graduarte de este mundo hasta el que sigue, güey. Aquí nos quedamos pendejos que repetimos cursos hasta ahora. Bueno, igual. Lo bueno es que no hay que censurar tanto. Sí, ahora están 2, 3 Por ejemplo, en este caso, que yo ahorita estoy en esta parte de que se vaya paranormal, de que estoy yendo a panteones y documentando y que me están mandando como sus anécdotas y todo este rollo, hay cierta calle que ya tengo varias anécdotas de esa calle, que mi intención es en algún punto ir a corroborar que si pasa, si no pasa, etcétera, ¿no? También dicen que quien toca o quien va esperando ver, no ve. Eso también lo he escuchado por ahí en varias situaciones, sino que le pasa a quien espera. ¿No? Quiere decir que yo estoy propenso a algo que estoy jugando con cosas que no debo, que no lo tomo como juego, como jugar. Todo lleva su seriedad y todo lleva su profesionalismo. Pero quiere decir que estoy en riesgo, hay un riesgo, no hay riesgo, puedo seguir jugando ahí con esas situaciones, me va a pasar, no me va a pasar, la gente que me llegue a acompañar, ir a escuchar alojamientos que se mencionan, o sea, le estoy, como dicen, intentando los huevos al león, o no, o Desde la ciencia, tú sigues de lado. Tú sigues haciendo las cosas que estás diciendo y no pasa nada. ok, Sí. Sigue tu creencia, vamos a ver el Eso de todos los científicos y la mayoría de los científicos que andan en una
un descubrimiento muy cabrón de ciencia o de medicina, no se murieron de algo, güey, de esa misma enfermedad, así que agua. Si ya la Madame Curie. Ajá, pues desde ahí, pues, Sí. así es. Sí, mira, esto funciona, esto termina también. Sí, digo, si fuera que todos los científicos lo que investigan sea 100% para la humanidad, creo que Hitler seguiría vivo, ¿no? No, no estoy tan de acuerdo. Verdaderamente, a mi punto de vista y con el respeto que todo el mundo merece, yo voy entonces a lo que nosotros llamamos nuestras bóvedas materiales y espirituales, llamados los angelitos de la guarda, lo que nos acompaña, las energías que nos acompañan. Yo siempre he explicado a todos los alumnos que tengo, muy claro, la vas a encontrar en la puerta del empresa. Tú sabrás a quién pones en la puerta de la empresa. Si en la puerta de la empresa está el custodio, tu ángel de la guarda, tu espíritu del protector, el nombre que le quieras poner, ¿quién va a entrar a la empresa sin el café? Si en la puerta de la empresa no está el custodio de la empresa, llega Juan de los Palotes, sube, agarra toda la información del director de la empresa, lo cambia en la computadora, porque hasta la clave de la computadora lo utiliza, y es ahí en que la vida de la gente se vuelve la clásica locura que hoy estamos viviendo. Si tú quieres que eso pase con tu vida, en vez de tener a Juanito, el custodio de tu empresa, tomando café con Marielena en la esquina, que no sea muy rico, María Elena. mejor ponlo en la puerta de tu empresa y dile a Marielena que le traiga el café a la puerta de tu empresa. El nombre que le quieras dar. Ángel de la guarda, espíritu y protección, angelitos, en el nombre que le quieras dar, en la religión que quieras estar, no importa. Hazlo ser humano y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Ok, entonces es como ir a la calle en la noche, así preparado por si te sale La vida, desde que amanece. Lo único que hace la gente es pensar y tengo que agarrar 10 pesos porque se me va a ir el macrobús. Y si antes de empezar a pensar que se me va a ir el macrobús, llamas, te incorporas, piensas, el mecanismo que quieras tener a esa energía, a esa sociedad paralela, que viene además a evolucionar contigo. Él, por la grandiosidad que tiene y la visión espiritual que tiene, porque él no está en este cuerpo, te está viendo el macrobús. Él está agarrando y de repente, como él está tú conectado con él, cuando vas bajando, pasó él, que es tu amigo, que casualmente va en dirección a... Parece si hacemos un break, todo esto. O sea, ¿de dónde viene, por ejemplo, quién fue el primero? ¿Cómo se determina cuando alguien hace ya sin ningún karma? O sea, tuvo que haber uno, varios que estaban limpios y a partir de ahí todos los demás. O cómo se determina, o cómo es posible saber si yo ya estoy pagando lo último en esta vida, ya no voy a terminar. O siempre se continúa, siempre hay una segunda fila, tercera, cuarta, quinta, o llega un momento en el que ya terminaste, limpiaste todo tu ser, tu espíritu, etcétera, etcétera, y ya no hay más, o sea, ya te devuelves al cuartito, a tu casa, o qué show, si hay un paraíso donde están ahí las otras personas, cuidándonos, oye, estoy en su chamba y que difícil todavía, ya me morí, ya acabé lo mío, y todavía tengo que seguir cuidando, no se da, Ya suéltame. sí, o sea, ya déjame ir. Hablábamos hace rato también de la fiesta de que alguien muere, ¿no? Y aquí en México, pues, curiosamente, aunque se celebra el Día de Muertos y se entiende la muerte de cierta manera, el Día de la Muerte no se celebra, o sea, se sufre. Eso determina qué cosas es mío, es de la persona que yo, es parte social, es parte que, o sea, porque incluso la religión nos dice, celebra la muerte. Y a pesar de ser tan arraigada la religión católica,
que es la que también lo dice mucho, no se celebra de todas formas. O sea, no se entiende como tal, o sea, nos dejó la persona, pero no nos deja así, o sea, es algo que he entendido ahorita, nos deja el cuerpo físico, pero esa añoranza de ese cuerpo físico es mía, es de la religión, es social, limpio mi karma con esto, no sé, adquiero dones, adquiero cosas, ¿qué va ahí? Pues, o sea, ¿dónde vamos? ¿Cómo llegamos? Hay que piense qué punto de vista tiene. Sí, mano, lanzaste como 200 preguntas. Mira, Ya, para que se acabe. Yo desde la ciencia que me aferro a no creer en las energías y en que existe algo más, yo sí creo que en esta vida, más allá de las energías, si la haces, la pagas. ¿En qué aspecto? Si yo adquiero una deuda, una tarjeta de crédito, compro, eventualmente tengo que pagar lo que gasté. Si no lo pago, vienen las repercusiones dentro de esta materialismo. Entonces, para mí, el morirme y dejar deudas, la acción y reacción de esto es que esas deudas se hereden y que entonces mis acciones sí tienen una repercusión. Si yo, mi cuerpo físico, mi esencia, no, entre comillas, no la pagaría yo, si hay alguien que va a adquirir la deuda. Si yo dejo una casa intestada, si dejé una casa a mitad de pago, entonces esas acciones sí tienen una consecuencia. Entonces para mí es en ese aspecto de que cuando tú mueres o dejas este cuerpo físico, pareciera que ya no hay más, pero dentro de esa acción y reacción siempre sigue habiendo consecuencias de tus acciones. Entonces, más allá de que yo sí creo que no existe nada más, de que te mueres y se acabó, pero las acciones que hice en vida sí tienen una repercusión. Yo tengo dos comentarios. Uno, ese es el comentario de las deudas, te mueres y se queda la deuda, ya te restamos eso. ¿Sí? O sea, simplemente el hecho de que tú te mueras y dejes una casa a medio pagar, o con una deuda, de tener un contrato que venga especificado quién sigue, pues se va a seguir pagando. Entonces creo que es parte Un karma heredado, ¿no? Diría yo. es un karma heredado. Entonces, y con respecto a lo que dice de la muerte, ya yo les cuento mucho ese chiste de que sería muy gracioso. Principalmente a los que son religiosos como muy aferrados. No hablo de alguno en específico, pero de aquellos religiosos que dicen que esa es su verdad y punto, no existe nada más de eso. Les digo, se me hace muy gracioso el día de mañana que te mueras, llegues a las puertas de algo. Ching, ¿sabes qué? Si era testigo de Jehová y no les abrí. ¿Sabes? A mí se me hace muy, muy curioso eso. Creo que parte de esta plática, esta conversación, es ese tema, ¿no? Tú crees lo que quieras creer y sobre eso te vas, ¿no? Y adelante. Pero sí se me hace muy gracioso eso, ¿no? Probablemente él sea un medium y sobre eso trabaje y sobre eso se rija. Pero sería muy gracioso llegar y decir, híjole, tenía que ser por el budismo. A una persona, Y tenías que ser católico y ser gay. ¡Puta madre! La entiendo. Toda una vida desperdiciada. Perdón. digo, se me hace muy, muy gracioso ese tipo de tema, porque al fin y al cabo, nosotros, creo que hablamos todos los que estamos aquí, creemos en algo y nos aferramos a eso. Y probablemente lo que yo entienda de Sae, de todos, es me lo voy a llevar y voy a entenderlo y me voy a cambiar, ¿no? Creo que parte de aprendizaje. exacto, una evolución, como lo dice, ¿no? Digo, al grado que lo hablo por la religión católica, pero la religión católica ha cambiado, ha evolucionado porque no es lo mismo, pues. Antes simplemente era, los negros, no, simplemente, por ejemplo, los negros, pues no podías ni siquiera verlos ni tocarlos, ¿no? Porque te morías. Y ahora ya son puras. Y el día de mañana va a salir un padre que va a ser negro, ¿no?
No, pero es una realidad, ¿no? Creo que la parte de la evolución social que nos está afectando a todos en general, nos está generando evolucionar nuestras creencias. Independientemente de lo que creas, creo que parte de tu primera instancia es eso. Sí, el evolucionar, haces que un medio medita, ¿no? Que es algo que probablemente una religión católica no lo haga. Pero yo me puedo llevar eso del tema de meditación, ¿no? Es parte de una retroalimentación, decir que funciona, que no funciona. Y parte esencial del tema de las energías y eso es hasta dónde quiere llegar. Hasta dónde tu mente quiere llegar a comprender. Creo que diría mi abuela, que entonces son tapas y tapas. Tapas y tú sabes hasta dónde quieres abrir. Creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad. La única diferencia es que creo que parte de lo que nos falta a la sociedad en general es tenerle miedo a no querer otra cosa, sino que aprender de otras cosas. Creo que ese es el miedo principal, ¿no? El miedo un poco. Yo soy católico, pero no soy tan aferrado. Sí, doy en mi caso torcer y decir, bueno, esto puede ser que no sea por aquí. Pero creo que parte de lo que en la sociedad necesitamos es quitarnos esa pena de los ojos y decir, chale, le podemos dar por ahí, no pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No, es que es una relación. Lo peor que puede pasar es que digan que no. Lo peor que puede pasar el día que nosotros fallecemos es... Hola, la religión no sirve, no sabe cada quien qué es lo que cree. Y ¿Qué crees? Tenías que aprender esto. Dijiste más de nuevo. claro, digo, al fin y al cabo, yo sé que la religión católica es un negocio, muy bueno. Pero hay mucha gente que en verdad sí es muy creyente, se aferra a eso. Hay un dicho que dice, a caballo viejo no se entiende monstruo, pues creo que a la gente más grande es la más complicada en este aspecto, pero a la gente joven como nosotros, muy joven, 18, creo que son los que debemos de darse esa evolución, como dicen, de poder ver. No pasa nada. Creo que las religiones son iguales, porque vas a una fe a sal, independientemente de lo que sea, ya será tu percepción de qué es lo que quieres igual. Yo creo que, como alguien dice, ¿no? Si los pocos no hablan de la religión, obviamente todas las religiones tienen sus limitantes, ¿no? Sí, creo, pero hasta aquí, ¿no? O sea, hasta aquí me conviene. Desde mi punto de vista, podríamos decir que es como de, sí, pero hasta aquí. Ya más de aquí, o es pecado, o se ve mal, pero para mí creo que es muy importante el que nosotros venimos a este cuerpo a experimentar, ¿no? Por algo tenemos un cuerpo que puede tocar, que puede oler, que puede sentir, que puede probar, ¿no? El aprender, o sea, ¿cómo puedes aprender que algo no te gusta en tu vida? No me gustó, perfecto, la experiencia propia ya dices, no me gusta. Bueno, pero ¿qué tal? Que lo pruebas de esta manera. Sí, y lo pruebas y dices, el tomate no me gusta, pero en salsa sí. Sí, o sea, para mí creo que es muy sencillo de decir, no te cierres a ninguna posibilidad hasta que no la experimentes, ¿no? Hasta que no la vivas. La sientas y puedes decir, si me gusta, no me gusta, si me vibra, no me vibra, si lo siento, no lo siento, ¿no? El cerrarte, el decir, no, esto no existe, o no, esto no tiene pruebas, no, esto no lo puede, como decía, esto no se puede comprobar con un método científico.
pues para mí es como cerrarte a no, es que mi religión dice que no existe o que existe nada, ¿no? Eso dice la religión y solo por eso voy a ser fiel creyente con mis ojos cerrados. Para mí ya no es una verdad absoluta, no es una verdad absoluta lo que mi experiencia. Yo tengo una pregunta. En No, base la a pregunta es esa. muy importante. En base al conocen, creen, piensan, formulan, desarrollan todo. Olvídalo, que ya se me fue. Es que la tenía muy bien desarrollada. Pero ahorita la desarrolla. Mira, ahorita se puso. ¿Por qué estás en la fiesta? En la primera emisión, ¿qué cosa es un espíritu? Es una energía eléctrica corpuscular vibratoria molecular. Esos corpúsculos minerales y vegetales son las pasiones, los errores, el por qué tuviste la posibilidad de tomar materia. ¿Qué cosa es el karma? El karma es el error tuyo cometido en una vida anterior que además te dio energéticamente la posibilidad de poder tomar una nueva materia. ¿Qué sucede? Cuando tú la haces, hasta que tú no la pruebes, hasta que tú no la sientas, no vas a poder sentir lo que tú hiciste sentir. Hace rato estábamos hablando sobre por qué la gente tenía que vivenciar determinadas cosas de manera extrema. Yo dije que era un límite así que repito, y no tocar ese tema como tal, porque es muy sensible al oído de las personas. Pero hay otras cosas que sí vivimos, las repetimos y no aprendemos de ellas. Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos, el hombre vive lo que está viviendo porque no ha aprendido de lo que está viviendo. Porque en el momento que aprenda de lo que está viviendo, dejará de vivir lo que está viviendo para comenzar una nueva experiencia. Y hoy, la inmensa mayoría de la incredulidad que existe sobre el mundo espiritual, nuestros maravillosos espíritus karmáticos la provocan para que tú no te des cuenta que ellos existen y puedan ellos seguir dándote palo en lo que más te duele, lo que no entiendes, y como no tienes la inteligencia de que es una prueba espiritual, por supuesto que no la puedes transformar. Para nosotros la fe no es decir yo creo. La fe es enfrentarte a tu conflicto psíquico. Al tú aceptarlo, verdaderamente es cuando comienzas con voluntad e inteligencia espiritual a transformarlo. Porque una cosa es decir que yo soy enojón y otra cosa es que cuando orgánicamente yo empiezo a sentir el enojo, como yo le digo a todo el mundo, cuando te duele la cabeza te tomas un paracetamol. ¿Y por qué cuando te empiezas a enojar no te muerdes la lengua? No empiezas a hacer un poco de respiración, los yoga, no empiezas a tomar un poco de conciencia, el medio que está viendo que quien lo está haciendo enojar no es Claudio. Es un espíritu que, como él tiene la capacidad física de ver el espíritu, él empieza a decir, a mí no me vas a entrar en tu juego. Pero el que vive en la ignorancia espiritual se enfrenta a ese espejo que además le está enseñando y demostrando a todo el mundo de qué está hecho. Porque la humanidad que vive y pulula desde la punta de tu nariz hacia afuera no es más que tu propio conflicto que tú no has transformado. Porque en el momento que tú seas capaz de enfrentarte a él y lo transformes, verdaderamente comenzarás a tener fe. Porque la fe no se necesita en el mundo exterior. La fe se necesita tener en uno mismo para poder transmutar todos esos conflictos por los que vinimos a la tierra.
En ese momento, cuando tú empiezas a transformarlo, ese espíritu karmático tiene dos opciones. O se une a ti en esa transformación, o tú te elevas en el instante que partas de la tierra y él se queda en ese momento. En ese instante, eso es un espíritu de carácter karmático traído de otra época. La diferencia es que ese espíritu karmático te puede provocar a ti unirte a espíritus de proceso de carácter inherente. Quiere decir que ya traes el que traes y el que adquiriste en esta vida. Y ya entonces son dos. Y así sucesivamente, alguna generación tendrá que ponerle con inteligencia espiritual un alto a esos procesos karmáticos que a veces tenemos individuales, familiares, de colonias, de municipios, de nación y del planeta. Yo tengo una pregunta, ya me acordé. Con un pequeño detalle, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente. En base a sus creencias, depende de lo que crean. Sí. Si yo fuera un... ¿Cómo se llama? Un chamán. Un chamán. Ok, no presidente, pero... ¿Lo haría? Yo sí. O sea, fuera del tema de la clorofila, de un temazcal y eso de respirar aire caliente y morirte de Dejamos fuera lo que... o sea, fuera del tema del temazcal, que sé que es un lugar muy cerrado y Complicado para no todos. sí, para toda la gente. Entiendo que el chamán te baña, te da la posibilidad de, sigues aguantando, ya no aguantas, bien, salte y hay un proceso después, ¿no? Que alternas todo, dejando de lado esa parte, yo creo que cosas que de plano, ¿no? Voy a poner un ejemplo, aventarme de un paracaídas, es algo que a mí me gustaría muchísimo, no puedo hacerlo. Pero tengo esta costumbre de Buscar, o sea, pero por ejemplo, si yo te dijera, vamos a experimentar ayahuasca, vamos a experimentar cosas que normalmente se utilizan como un tipo de terapia para conectar, ¿lo harías? sí, solo sí, hay alguien guiando eso. O sea, en mi falta de Sí, experiencia, me garantizo que no me muero. es que en mi experiencia de no haberlo hecho antes, no sé si solo lo haría. O sea, porque no sé si se puede volver o no se puede volver. El viaje a los puntos, más allá del tema espiritual. Pero es definitivo. Si hay alguien que si hay alguien que guía, que va explicando, vas a sentir esto por esto, o que no te explique qué vas a sentir, pero esté al pendiente de que no sea un mal viaje, sí, sin problema, lo experimentaré. Ahora ya. Sí, totalmente. La base del método científico es la prueba y el error. No puedes decir que no se siente si no lo has probado. Entonces, pruebas, y yo digo, no vi nada, no, ustedes dicen no es cierto, pero no puedo decir que pase nada. Tengo que vivirlo para decir, ¿sabes qué? Ya me agradaste, ya respiré, ya me metí en ese lugar caliente con las personas y todas salieron iluminadas menos yo, pero al final la respuesta es sí. Sí probaría porque es prueba y error. No, espérate, no he contestado acá. No, espérame, quiero hacer un punto de énfasis ahí. Eso estamos hablando en la parte de creencias, que es un poquito más fácil que entres o no entres. Por un ejemplo, No, pero en la parte, por ejemplo, de hongos o de ayahuasca, es un químico que entra yo vas a tener la pared, tú vas a tener un viaje alucinante. Y que lo que veas ahí, tú puedas decidir si eres Dios me iluminó, quien sea que se representó en el viaje, me iluminó y me funciona como una parte de espiritual, o que tú digas, no, simplemente fue los honguitos que me hicieron alucinar y es parte de la sinapsis del cerebro, bueno,
quería aquí detonar que es. Es que creo que retomo la parte que ya habíamos hablado aquí anteriormente y Claudio la explicó bien, que la interpretación sería a través del canal de comunicación que yo entiendo. Muy probablemente, insisto, ahorita lo hablo sin haber experimentado, que quizá, digo, sabemos que consumir este tipo de sustancias, inherentemente mi cuerpo va a tener una reacción. ¿Qué tipo de reacción? No sé, quizás vea fórmulas, quizás vea interpretaciones geométricas, quizás vea lo que mi cabeza interprete. Y al final es el canal de conducción que yo entiendo. ¿Por qué? Porque al final no existe un mundo fuera de mi cabeza. Es como si yo te digo que ahorita me expliques o me inventes un color que no has visto. Todo es a través de que el cerebro crea, y más bien recrea lo que ya en su momento vio, vivió y supo de él. O sea, tú no puedes inventar nada de la nada. ¿Sí? Lo que llegas a recrear cuando son inventos o teorías es la evolución de un conocimiento previo. Entonces, con base en eso, insisto, necesitaría yo probar para saber qué veo y después de lo que yo veo, decir cómo lo interpreto. Como tú dices, no, pues es que hay quien sale y decir, no, es que Dios te tocó. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Llegué al entendimiento de que el número máximo y toqué el infinito, por ejemplo. Y para mí el infinito de alguna manera es un número Google, ¿no? Es un número tan enorme que no existe el papel, ni el pluma, ni lápiz que lo puedas terminar de escribir. Entonces, a lo que voy es eso. Entonces, con base en eso, sería probar para poder explicar quizás desde un término un poquito más metódico lo que ustedes pueden interpretar desde una versión más espiritual. Yo no haría absolutamente nada. Primero porque no es solamente como dices. ¿Qué tan difícil es para ti transformar? Pues claro, por eso buscas miles y tantos mecanismos. Vas con el señor cura para que te dé la bendición, vas con la cartomántica para que te adivine, vas con el espiritista para que te haga un análisis espiritual de tu vida. Te doy toda la explicación de tu cuadro espiritual, de por qué estás viviendo el conflicto que hoy estás viviendo, y a los 5 minutos sales a la calle y te peleas saliendo del templo con la señora que está comprando al lado tuyo las empanadas. Saliste con la cartomántica y cuando ibas bajando por la escalera, ibas subiendo la otra señora y chocaste. Estás envuelta en ese proceso karmático, la volteaste a ver feo. Cuando llegaste el espiritista te dio toda una explicación y cuando saliste con los demás pacientes, estás que te quieren reventar. Tan sencillo. Cómprate un espejo. Si tienes muchas ganas de gastar dinero, cómprate el espejo más grandecito todavía. Y te pones a platicar con el ser humano magnífico que está del lado de allá. Y con él te vas a sincerar lo que no te vas a sincerar ni con el señor cura, ni con la cartomántica, ni con el espiritista. Con la única persona a la que tú no puedes engañar es a ti mismo. Y en el instante que tú tengas el valor y la inteligencia espiritual de enfrentarse al peor de todos los enfermos que es a ti mismo, te vas a dar cuenta que a partir de ese instante vas a verdaderamente a tener fe. Esa fe que se necesita y que la gente no tiene. Porque una cosa es que la Virgen me haga el milagro y otra cosa es que Claudio se enfrente a Claudio y Claudio se haga el milagro. Ese es el peor y el más difícil de todos los conflictos. Porque yo no estoy en desacuerdo que la gente vaya a donde quiera ir, pero a donde quiera que vayas a ir, es la verdad que va a estar de la punta de tu nariz hacia afuera. Y la única verdad que es cierta es la que de la punta de tu nariz está hacia ese espejo que está frente a ti, que es al único que tú no puedes engañar. Entonces, parte de eso es el no saber, el no conocernos a nosotros mismos. Claro, porque estás lleno de razones. Y cuando tú quitas la razón es el cáncer del razonamiento. Porque ¿por qué a ti te han dejado 5 novias? Si te cuento. Entonces, no puede ser algo anormal.
¿Cómo que es normal? Es normal desde el punto de vista que estoy haciendo, que estoy pagando, ¿en qué estoy equivocado? No, es que estas pinches viejas, imagínate. Es ahí donde cada situación que repetimos en la vida, como te acabo de decir el eslogan, el hombre vive lo que está viviendo porque no ha aprendido lo que está viviendo. En el instante que tú te hayas enfrentado a ese espejo y le hayas dicho que el sinvergüenza es este, y en el instante en que tú lo entiendas, lo comprendas, lo metabolices, en ese segundo, teniendo inteligencia y valor, porque hay que tener valor para aceptar que yo soy un sinvergüenza. En ese segundo te vas a dar cuenta cómo la vida va a cambiar. Pero sabes que como tú tienes un montón de razones para no poner a funcionar el razonamiento, yo siempre digo a todo el mundo, mira, ya a mis alumnos les encanta esa parábola que yo inventé. Y a mí me gusta comer unas galletitas con café a las 4 de la tarde. Y César, que es un sinvergüenza, a las 4 de la tarde durante 20 años ha ido y me ha fregado mis galletitas y la mitad de mi taza de café. Un día yo reflexioné, me puse a platicar con el terapeuta y le dije, pues no seas tonto, bro. Tómate el café y cómete las galletitas a las 3 de la tarde. Ese día me comí las galletitas a las 3, me tomé la taza de café completa y César quedó a las 4 de la tarde. César se quedó diciendo, ¿y las galletitas que te tomé? ¿Quién cambió? Al yo transformar, César siguió yendo varios días a las 4 de la tarde Pensando que había cambiado. pensando que algo está pasando. Pues y después de 20 años tiene que decir, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? César es mi karma. Yo logré entender que a César, a través de mi organismo, se disfrutaba y se deleitaba con comerse y tomarse lo que a mí me gustaba disfrutar. En el instante en que a las 3 de la tarde yo me lo empecé a cambiar, yo cambié mi estructura psíquica, Evolucionaste, güey. evolucioné. César tiene dos opciones. Mi karma va a decir, Déjame buscar aquí otra déjame buscar, no, déjame buscar a quién se come porque él en su estado psíquico, como él no tiene materia, él es un karma, él es un espíritu, él no tiene materia para determinarlo. Aunque hay muchos espíritus que ellos no quieren morirse, de hecho lo están caminando por donde quiera y están más vivos que todos nosotros. Entonces ese espíritu karmático dice, bueno, pues a las 4 de la tarde quise tomar un café y una galleta y al instante lo encuentra. ¿Por qué? Porque yo un estado psíquico por encima de él. Y es ahí entonces donde determina que quizás cuando yo fallezca, al haber transformado todos esos pedacitos de tierra que yo le decía, en conocimiento, en corpúsculo psíquico, en él, el globito, ya entonces yo no tengo ingredientes para en mi próxima etapa, después que yo fallezca y acepte que me morí, porque por eso los muertos andan caminando como si estuvieran viendo encima de la tierra. Entonces en ese instante, yo entonces voy a ser espíritus de protección de mis descendientes. Y así sucesivamente, en la medida que yo vaya transformando a través de los futuros vivos, porque ya yo no voy a poder tomar materia, ya entonces ya yo no voy a ser espíritu de protección de la bóveda material, voy a ser espíritu de protección de la bóveda espiritual, porque son dos bóvedas las que tiene cada ser humano. Y está ahí entonces donde poco a poco voy elevando, porque voy perdiendo corpúsculos minerales y vegetales. Y llega un instante en que esta energía se vuelve un corpúsculo psíquico, que este es el Dios que todo el mundo tiene en su propio espíritu. Somos Dios, somos energía universal, somos el gran arquitecto del universo, somos la interrelación energética entre lo que mantiene es que todos los seres humanos que hay sobre el planeta Tierra se creen que el planeta Tierra es el más maravilloso.
Y hace poco yo oí un padre que en una entrevista que le hicieron, es muy famoso, no recuerdo ahora cómo se llama, es jovencito, dice, es que nada más se cree que Dios construyó el planeta Tierra, toda la galaxia. Es que Dios esto no tiene barbita bonita, ojos bonitos, pelo ondeadito. No lo tiene porque eso no es un ser humano. Y tal es así que esa cosa tan maravillosa y tan perfecta ni bendice ni maldice. Porque en el instante que te dediques a bendecir o maldecir, se acaba el planeta Tierra. Es que nos queremos creer tan dioses que verdaderamente no nos damos cuenta que ni siquiera llegamos al tamaño de un grano de arena en el desierto o una gota de agua en el océano. Y pensamos que somos tan maravillosos que además echamos con razón toda la culpa a esa cosa tan perfecta que verdaderamente el día que se ponga a pensar en Claudio, por supuesto que todos los planetas estallarían unos con otros. Porque yo soy una nada en relación a lo maravilloso que esa energía universal tiene la responsabilidad de mantener lo maravilloso y perfecto que existe, porque dices, oye, nada más hay que ver esto. Y es tan sencillo que no es posible que tú encima de una tierra no siembres nada y sale una planta y todavía existe la creación. Acaba seguro, pero no es más que una relación química, físico-química, que existe y que existió a través de millones de años. Va a existir. Y dentro de miles de años, Antes del humano y después del humano. como ser un lagartijo, un pinche, no sé cómo lo vayamos transformando, porque ¿quién le queda la muela del juicio? A mí no me salieron. A mí me las quitaron. Y antes, la muela del juicio era famosísima. Como la evolución natural del ser humano va a ir cambiando a través del momento histórico que el ser humano va a ir viviendo. Sí, es como lo que estaba comentando, ¿no? El tema de los negros en su momento. Va a evolucionar, ¿no? No, o sea, digo, se oye muy... No es racista, no Muy es racista, racista. pero fue muy duro. Exactamente, fue muy duro. De hecho, digo, le quiero meter algo más escabroso, el tema de que antes las mujeres no votaban, ¿no? La sociedad tuvo que hacer No, eso fíjate. el hecho de hacer la evolución, de decir, déjame, o sea, cierto. La mujer no necesita un hombre para tener hijos. ¿Cuándo en la vida tú te ibas a imaginar que la mujer no necesitaba un hombre para... Ahora lo único que necesita es el espermatozoide. Y yo, ¿cómo? A ver. Sí, porque ese negrito dice que la ciencia, mire, la ciencia ahí. Entonces tú dices, ¿cuándo? Imagínate hace 2023 años que tú le dijeras en la Biblia que íbamos a inocular, iba a haber una inseminación artificial. ¿Qué existirá dentro de tantos siglos? No, yo creo que en unos siglos ya va a ser como, mira, una piel morena. Creo que no nos han tirado ni siquiera. Bueno, vamos a ver. Digo, como está la evolución, vamos a llegar a hacer. Lo pedimos por una aplicación. Sí, no, vamos a vender. Pero fíjate, eso es porque estamos viviendo como seres humanos a la Tierra. Y el espíritu como tal, si tiene que reencarnar en otra dimensión, ¿cómo será la otro cuerpo en otro tipo de vida? Que es ahí donde está la controversia, que si verdaderamente existen los extraterrestres, si existe... Que es un tema muy Quiero ser delgado, por favor. Quiero, yo creo que cerramos. Pero quiero dejar una pregunta a él que mencionaste esto, para a lo mejor la siguiente. Es que es esta parte de existe vida en otros planetas, etcétera, etcétera. O mundos paralelos a esto que podemos entrar ahí en las conspiraciones. Y puedes encarnar en algo que no esté en la Tierra, Marvel, digamos, tú te mueves en la Tierra y te encarnas en una galaxia muy, muy lejana. Puede pasar, no puede Al menos pasar. en perfecto nadie va a encarnar. Eso es un gran error garrafal, porque no tendría lógica. La vida somos animales superiores. Venimos
O sea, no podríamos ir para abajo, sino para arriba. Exactamente. O sea, en el aspecto evolutivo. Vemos también, quién sabe qué tipo de. Es que te no está bien. Que sí digan a la chingada. Sí, o sea, no pasaste segundo, pero me doy cuenta que ni primero necesitas cocodrilo. Unos perros, unos amigos. Entonces te determina por qué en tu próxima encarnación tienes que vivir las precarias situaciones en las que el hombre vive, que son las que entonces. ¿Por qué tiene que ser un inteligente? ¿Por qué este tiene que ser? ¿Por qué este tiene que.? No voy a poner otras cosas, nada más lo voy a dejar. tiene que ser muy feo. No, por ejemplo, en Cuba, muchos vieron que ser africano, fíjate, eso es una de las. En Cuba hay un central a lava. Uno de los espíritus de protección de Claudio Ramonte, casi toda la colonia, eran del central a lava. Y mi mamá, su espíritu guía, era la dueña del central a lava, era blanca, y su espíritu de protección era su dama de compañía, una negra africana, todos árabes. Increíble. Estos alabas en su